Este audio será un recorrido por los hitos más importantes de la transferencia de la información, sus soportes y transformación con mira a comprender los objetivos fundamentales del quehacer bibliotecario consistente en conservar, organizar, difundir e informar a lo largo de sus periodos históricos. Observo la importancia de apropiarme de esta información para aplicarla en mi futuro desempeño como bibliotecario y apreciar tanto los sistemas de información como los documentos que preservan bienes colectivos de la humanidad, esclareciendo las dinámicas entre las distintas unidades y sistemas de información con el medio cultural y social de cada época y lugar, influenciando así el devenir de la humanidad. Eje temático 1. Historia y periodización. Las grandes etapas en la transmisión de la información son 40.000 a.C. el lenguaje, la segunda en el 5.000 a.C. la escritura, en 1440 la imprenta o tercera etapa, en 1990 la cuarta etapa, explosión de la información, y en el año 2000 la quinta etapa, nuevo orden digital o sociedad de la información. Yo agregaría la quinta etapa, el Internet 4.0 en 2019. Historia. El ser humano no recuerda su pasado, lo reconstruye. La historia es el conocimiento de lo que los hombres han hecho en el pasado. Reconstruye desde el presente su objeto de estudio, que no existe porque ya pasó. El pasado es la reserva de experiencia humana. No existe esperanza de comprobar arqueológicamente la existencia del lenguaje en tiempos primigenios. Estudios realizados por la psicología entre monos superiores y en pueblos que permanecieron aislados en zonas de Nueva Guinea, realizados en el siglo XX, nos dejan suponer el origen del lenguaje. Eje temático 2. Transferencia de la información y el lenguaje. El lenguaje, primera ortopedia de la memoria. Desde el inicio del periodo paleolítico, hace unos 22 millones de años, las diversas especies humanas de las que ahora subsiste el Homo sapiens solían comunicarse mediante señas, lenguaje gestual, corporal y por expresiones faciales. Todo ello lenguaje mimético. También a través de sonidos guturales, aullidos, gritos que denotaban gran emotividad, emulando sonidos de la naturaleza o de los animales, persecuciones, lanzamiento de piedras. Todo ello lenguaje paralingüístico. Se identificaban por la vista y ya no tanto por el olor. Cazaban en grupo, lo que denotaba coordinación y comunicación. Realizaban relatos y comunicación por medio de las pinturas rupestres. Estos nómades cazadores y recolectores crearon tecnología rudimentaria, piedras afiladas, garrotes, primitivas lanzas para aplicar a la vida diaria, caza, pesca, obtención de pieles para vestidos. La enseñanza era experiencial e imitativa. Se realizaban ceremonias tribales consistentes en mitos ritmados acompañados de danzas y rituales mágicos. En este periodo, el círculo es la concepción de lo sagrado que se perpetúa eternamente, como la vida o el universo. No se concibe en el pasado o futuro abstracciones propias de la cultura escrita o lineal. Eje temático 3. Segunda ortopedia de la memoria, la escritura. Los factores que enumeraremos llevan a deducir el desarrollo mayor de la comunicación en forma del lenguaje. Con el tiempo se desarrolló la división de tareas, se inventaron dispositivos más avanzados para optimizar las tareas cotidianas, por ejemplo, alfarería, utensilios de cocina, redes para pesca, ropa, calzado. Se infiere que existía lenguaje para poder transmitir estas tecnologías artesanales. Para el 40.000 antes de nuestra era terminó la evolución biológica del ser humano. Para el periodo de las grandes migraciones se había consolidado el lenguaje fluido. Estamos en el umbral del comienzo del desarrollo de la cultura. Los multiplicadores culturales se originan como consecuencia del elevado incremento demográfico, así como de la densidad poblacional, causando la necesidad de incrementar la capacidad de transmisión de la información. La cultura surge en la tercera de las etapas del desarrollo social, a saber, primero la banda, segundo la tribu, tercero la jefatura o señorío y cuarto el Estado. La cultura comenzó en Medio Oriente, Egipto y la India hace 5.000 años, a consecuencia del estadio sedentario agrícola-ganadero del ser humano. Aparecen ciudades amuralladas con canales de riego, templos, impuestos, leyes, especialistas a tiempo completo en economía, construcción, agricultura, alfarería, entre otras profesiones y oficios. Aparecen los escribas y las bibliotecas, intrínsecamente ligados a la religión y al poder fáctico y político, con el objetivo de preservar documentos textuales.
La escritura, que es inicialmente pictoideográfica, evoluciona con el tiempo a alfabetos semíticos. La misma permitía la transmisión de la información a través de grandes distancias y hacia el futuro, constituyendo la base para construir el acervo documental humano en cuanto a cultura, arte, ciencia, religión, política, filosofía. Los primeros documentos escritos que se hallaron son pertinentes a transacciones comerciales. En Sumeria y demás civilizaciones mesopotámicas se utilizó el soporte consistente en tablas de arcillas y la escritura cuneiforme. Se acostumbró en las nombradas culturas y sucesivas la escritura en monumentos majestuosos sobre piedra, permitiendo que perdurara el mensaje durante milenios. En Egipto y luego en amplios sectores geográficos, incluyendo la cultura griega y romana, se difundió el soporte en rollos de papiro. En China aparecería el papel en el siglo II después de Cristo, luego de pasar por el uso de soportes menos eficientes como el bambú y el papel de cera. Tras un largo recorrido llegaría a Europa en el siglo XIII. Volviendo hacia atrás, en el siglo 1000 a.C., los griegos introdujeron el alfabeto vocálico. Permitió una expresión y lectura más efectiva de la historia, literatura, épica, mitología, filosofía, matemáticas, ciencia, etc. Más adelante, debido a la dificultad para conseguir el valioso soporte, se difundió en Grecia y el resto de Europa romanizada el pergamino, muy costoso y elaborado mediante un arduo proceso a partir de pieles, por lo general de vaca, oveja y cabra. Se borraban y volvían a escribir los mismos rollos, palimpsestos, perdurando la costumbre hasta la popularización del papel. Se utilizaban además tablillas de marfil o madera encerada a modo de cuadernos de notas que se borraban y podían volver a escribir. Con el auge del Imperio Romano se continúan en cuanto a la cultura escrita prácticas antiguas de Egipto y la civilización helénica, agregándose las características típicas de esta civilización con énfasis en la administración, eficiencia y eficacia. Continúa la importancia de las bibliotecas como agentes preservadores y articuladores de la cultura y civilización escrita, especialmente para llevar el registro de archivos gubernamentales. Tras la caída de Roma en el inicio de la Edad Media, decae la educación y cultura, refugiándose el saber en los centros religiosos. El Imperio bizantino permanece como un oasis del saber y la cultura, heredero de la civilización helénica y de cercano Oriente. En él se continúan desarrollando las bibliotecas, también produciéndose y copiando obras literarias. El códice y más adelante el libro manuscrito reemplaza con el tiempo a los rollos, si bien estos siguen coexistiendo con el libro medieval, en su carácter de invaluables reliquias portadoras de tesoros literarios. Las bibliotecas religiosas tienen el propósito de preservar los documentos escritos, continuando con la impronta de la antigüedad. También copian los libros existentes y escriben nuevas obras. El registro escritural realizado en los scriptorium conventuales es un proceso costoso y arduo. En los siglos 8 y 9 se desarrolla el Renacimiento carolingio, de la mano de Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, idealista promotor de la alfabetización y educación para nuevos sectores sociales, con la visión de restaurar la gloria del Imperio Romano. En el siglo XIII, época en que se introdujo el papel en Europa, la creciente burguesía y gremios de artesanos que alcanzaron más autonomía de la nobleza y mayor poder económico son causa de la proliferación de escuelas catedralicias y más adelante las primeras universidades, centros de enseñanza, estudio e investigación que dieron nacimiento a una clase de ciudadanos laicos, alfabetizados y letrados, médicos, arquitectos, abogados, entre otros, también escribas y maestros. La cultura y la enseñanza ya no eran monopolio de los religiosos. Las bibliotecas pasaron a ser instituciones de difusión de la información, sumada a la tradicional función de conservación. Cobró auge el copiado de las obras literarias, así como la producción de literatura erudita en las diferentes ramas del saber. Eje 4. Transferencia de la escritura a la imprenta. Tercero, ortopedia de la memoria, la imprenta, primera industria cultural. Como antecedente, en el siglo IX se imprimió el Sutra del Diamante, libro religioso en China y Corea, con técnica xilográfica consistiendo en una plancha tallada completa para cada página. Al principio se elaboraba en madera y luego en bronce, la cual se impregnaba con tinta y se presionaba sobre el soporte a imprimir. En Europa también se utilizaba la impresión xilográfica para la época de Gutenberg, aunque no era muy efectiva.
Se siguió usando para realizar las iluminaciones en los incunables o primeros libros impresos. Para la invención de la imprenta atribuida a Johannes Gutenberg, orfebre de Magnusia, actual Alemania, en 1440, tras disputarse el título entre franceses, italianos, holandeses y alemanes. Ya se venía investigando y efectuando pruebas hace tiempo, a fin de reproducir libros y otros formatos literarios por medios mecánicos para producir mayor cantidad de ejemplares a menos costo y con mayor rapidez. Este maravilloso invento promovió el comercio creciente, se creó la profesión de impresor y otras profesiones y oficios auxiliares. Se alivió el agobio que significaba el copiado del libro, que no llegaba a abastecer el mercado de lectores y universidades. La cantidad de lectores se incrementaba, así como de los escritores. Eje 5. Transferencia de la información e imprenta. Las ideas se difundían con mayor velocidad y libertad. La historia aceleró su proceso como consecuencia. La reforma de Lutero aprovechó estratégicamente la nueva tecnología. Se consolidaron los idiomas europeos, dando inicio al proceso que conduciría a los estados modernos. Surgió un mercado de ventas de libros internacional que movilizaba enormes dividendos económicos. Este nuevo escenario impactó en las bibliotecas. Estas tenían la posibilidad de formar colecciones de mayor volumen. Se estableció más firmemente la función de difusión de información de manera más amplia y abierta a un sector más grande del público por parte de las bibliotecas, formándose bibliotecas particulares de reyes, nobles y burgueses adinerados como símbolo de estatus, lo que ya era habitual desde la antigua Roma. Sucesivas innovaciones de la imprenta y tecnologías coadyuvantes, como la encuadernación, fabricación de mejor calidad de tinta, mejora del papel, luego su fabricación industrial iniciada más adelante en Francia, algunos siglos más tarde la imprenta a vapor y la rotativa, entre otros adelantos, promocionaron lo que sería el desarrollo de los periódicos, revistas científicas y de diferentes temáticas como ser comerciales o empresariales, y también influyó en las bibliotecas que se fueron reproduciendo en cantidad en Europa y en el Nuevo Mundo, así como también como las industrias gráficas. Cada vez fue más abierto al ciudadano común el acceso a la información y el conocimiento, al menos en teoría, ya que aún hoy en día inmensos sectores de la población humana permanecen excluidos de la cultura escrita y también de las TIC. El correo postal también ayudó a formar lazos internacionales mediante el intercambio de diversas literaturas. Eje temático 6. Transferencia de la información y nuevas tecnologías. En el siglo XIX se inventaron la fotografía, el telégrafo, también el teléfono, y también ayudaron medios de transporte como los barcos a vapor y trenes a que se movilizara más rápidamente el flujo del correo postal, los periódicos y comunicaciones escritas a grandes distancias en menor tiempo. El siglo XX daría lugar a las comunicaciones aéreas y los automóviles que acelerarían aún más estos procesos. Este siglo se caracterizó por el crecimiento inusitado de la información, su variedad de soportes y medios de difusión y transmisión masiva en tiempo real. Las técnicas y tecnologías de la información desarrolladas a lo largo del siglo XX eclipsaron los sueños más fantásticos de los siglos anteriores. En la primera década se popularizó el cine, en los años 20 la radio doméstica, en los 30 el cine sonoro, a fines de los 40 la televisión hogareña. Esta comunicación de masas constituyó uno de los hechos trascendentes y significativos de la vida moderna. Se desarrollan y proliferan las máquinas que manejan símbolos como computadores y relojes, aumentando el poder y alcance de la mente humana. En los principios de este siglo se usaba la máquina de escribir. Más adelante, después de los años 50, las fotocopiadoras. La sociedad actual ha sido protagonista y espectadora tanto del aumento del volumen de publicación como la modificación de los formatos documentales, así como la fragmentación de la literatura impresa a causa de las descargas de internet, impresión con impresoras, fotocopiadoras, selección de partes de libros y otras producciones literarias a través de la consulta digital online.
el surgimiento y desarrollo de nuevos organismos de información y su relación con nuevos usuarios, documentos y profesionales de la información. Las bibliotecas incorporan las nuevas técnicas y tecnologías a medida que se automatizan e incorporan documentos en distintos soportes grabados, audiovisuales, hasta llegar a las bibliotecas virtuales o digitales del presente, que se pueden consultar 24/7 desde el hogar o desde cualquier lugar a través de un celular. A partir de 1990 se dio la explosión de la información a través de la difusión de Internet, la World Wide Web, más adelante ya en el siglo XXI las redes sociales, lo que fueron conformando lo que sería la sociedad de la información. Y luego, esta sería la cuarta ortopedia de la memoria. En el 2019, con la pandemia mundial, se dio un puntapié más intenso para el establecimiento de la Internet 4.0, consistente en la Big Data, la realidad virtual o realidad aumentada, la inteligencia artificial y la Internet de las cosas, caracterizándose por el uso de datos aplicado a las industrias y en todos los ámbitos de la vida humana. El auge de los metadatos, la identificación de las personas por la lectura de iris o las huellas digitales y la globalización de la humanidad. Ahora, a mediados del 2024, las bibliotecas y demás unidades de información se perfilan a una transformación de cara a la nueva situación de la tecnología súper avanzada y siempre buscando adaptarse a los nuevos cambios para cumplir con su función esencial, que es gestionar la información y ponerla al servicio de los usuarios, que son la prioridad principal de la amplia red global que conforma el sistema de unidades de información. Así que muchas gracias.